Tenga la seguridad el pueblo de El Salvador que ningún mequetrefe, ningún pelele de imperialismo como el tal Bukele va a separar a los pueblos de El Salvador y de Venezuela. Yo vi cuando él estaba hablando y estaba diciendo eso, ahí en La Habana, por cierto, ahí en una señal análoga, así 4:3, borrosa, como que era de los 80, parecía una película de los 80. En una época donde América Latina lucha entre sombras de corrupción, regímenes autoritarios y una sed inquebrantable de libertad, dos nombres emergen con fuerza, uno como símbolo de cambio y modernidad, el otro como el rostro de un sistema que se niega a caer. Esta es la historia de un choque de titanes. Nayib Bukele, el disruptivo líder salvadoreño, contra Nicolás Maduro, el heredero de un imperio desgastado. Esta es la película que nunca termina. Todo comenzó con palabras. Palabras afiladas como cuchillas, lanzadas en redes sociales. Era 2019. Nayib Bukele, recién electo presidente de El Salvador, rompía con las formas tradicionales y marcaba distancia de los líderes que consideraba antidemocráticos y autoritarios. Su blanco más claro, Nicolás Maduro. Mientras Maduro continuaba aferrado al poder en Venezuela en medio de denuncias internacionales por violaciones de derechos humanos, crisis humanitaria, hiperinflación y migración masiva, Bukele tomaba una postura audaz: romper relaciones diplomáticas con el régimen de Maduro y reconocer a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela. Un movimiento que, para muchos, no solo fue político, fue simbólico. Bukele no estaba aquí para encajar. Estaba aquí para cambiarlo todo. Maduro no se quedó callado. Acusó a Bukele de ser títere del imperio y de arrodillarse ante el imperialismo. Una persona que llegó a la presidencia de la República con alguna esperanza para el pueblo salvadoreño. Pero la historia es la historia. Y de la historia no te salvas, Bukele. Te toca tu lugar como traidor y pelele del imperialismo. Así de sencillo. Tenga la seguridad el pueblo de El Salvador que ningún mequetrefe, ningún pelele del imperialismo como el tal Bukele va a separar a los pueblos de El Salvador y de Venezuela. Seguiremos unidos. Bukele, el que se mete con nosotros se seca. Desde Caracas, los ataques fueron virulentos, teñidos de ese tono populista y repetitivo que caracteriza al régimen chavista. Pero Bukele, maestro de la comunicación digital, respondió como solo él sabe, directo, viral y con ironía. En Twitter, su campo de batalla favorito, dejó claro que El Salvador no apoyaría a una dictadura que ha causado tanto sufrimiento a su pueblo. A diferencia de otros presidentes latinoamericanos, Bukele no temía desafiar públicamente a Maduro. Ahora él dice que yo soy pelele. Bueno, yo vi cuando él estaba hablando y estaba diciendo eso, ahí en La Habana, por cierto, ahí en una señal análoga, así 4:3, borrosa, como que era de los 80, parecía una película de los 80. Y estaba hablando el señor así con su bigote y todo, y diciendo: yo digo que Bukele es un pelele y no sé qué. Y luego, pero es que de verdad, si fuera una película, nadie lo hubiera aprendido mejor. Y de repente sale el célebre expresidente de El Salvador, que aquí parecía un señor todo cansado, todo dormido, salía hablando, se quedaba dormido en las convenciones, en las conferencias. Nunca daba una conferencia de prensa, creo que dio un par, creo que dio como 5 en los 5 años. Todo el mundo decía: se ve bien enfermo, se ve bien. Pero allá salía contento, estaba riéndose en una manera, estaba a carcajadas de lo que estaba diciendo Maduro. Y digo yo, hombre, ¿cómo se ve que cuando uno está en su salsa, se nota, ¿no? Porque estaba en su salsa ahí en Cuba con Maduro y con todos los líderes de los 80s, riéndose y en carcajadas. Pues sinceramente, ¿qué puedo decir? Yo ahí vi al pelele de Maduro. Mientras otros callaban, él hablaba. Mientras otros negociaban, él actuaba. Venezuela, hundida en una de las peores crisis humanitarias del continente. Más de 7 millones de venezolanos forzados a huir. Escasez de alimentos, colapso del sistema de salud, hiperinflación que convirtió el bolívar en polvo. El Salvador, por otro lado, experimentaba una transformación radical bajo el llamado bukelismo: reducción histórica de homicidios, limpieza de pandillas de las calles, inversiones en infraestructura digital y una apuesta audaz por el Bitcoin como moneda de curso legal. ¿Controversial? Sí. ¿Innovador? También. Bukele se convirtió en símbolo de una nueva derecha moderna, antisistema y digital. Maduro, en cambio, siguió anclado a una narrativa desgastada, sostenido solo por el miedo y el aparato militar.
Mientras Bukele denunciaba abiertamente los crímenes del régimen venezolano en foros internacionales, Maduro intentaba deslegitimarlo. Bukele no es más que un dictador disfrazado, llegó a decir. Yo le pregunto al presidente Nayib Bukele, públicamente, presidente, con respeto le digo, ¿usted va a amparar esta crueldad, esta injusticia, sin derecho a ningún proceso, de crear campos de concentración y meter a nobles migrantes, trabajadores, gente de bien, en cárceles, sin juicio, sin haber cometido delitos en El Salvador, sin ningún tipo de pena emitida por un tribunal del Salvador? ¿Es esto legal? ¿Es justo? ¿Es humano, Nayib Bukele? Pero el mundo ya no compraba tan fácilmente esa narrativa. Bukele, joven, carismático, tecnológico, era invitado en conferencias globales, citado por analistas y seguido por millones. Maduro, envejecido en su discurso, solo hallaba eco en países afines al socialismo autoritario. Esta no es solo una pelea de gobiernos. Es una batalla por el alma de Latinoamérica. Entre el pasado y el futuro. Entre el control y la libertad. Entre el autoritarismo que se disfraza de pueblo y el liderazgo que nace de la voluntad popular. Mientras Maduro insiste en mantenerse en el poder a toda costa, Bukele ha redefinido lo que significa gobernar en el siglo XXI, con tecnología, pragmatismo y una narrativa directa que ha conectado con una generación cansada de promesas vacías. Hoy, la confrontación continúa. Maduro sigue aferrado al poder, enfrentando sanciones, rechazos y una nación empobrecida. Bukele, con popularidad récord, fue reelegido por una mayoría arrasadora, desafiando incluso a sus críticos más duros. ¿Es Bukele perfecto? No. Pero es innegable que ha logrado lo que muchos consideraban imposible. Ha devuelto esperanza a un país golpeado por décadas de violencia. Y sigue enfrentando, sin miedo, a regímenes como el de Maduro. En una esquina, el líder del futuro, Nayib Bukele. En la otra, el fantasma de un pasado que se resiste a morir, Nicolás Maduro. Esta no es solo una historia de política. Es una historia de ideales, coraje y un continente en juego. Porque mientras uno construye, el otro sobrevive. Esta es la película que nunca termina. Un mensaje para Venezuela, presidente. Un mensaje para Venezuela. Bueno, fuerza y mucha lucha. Gracias a todos por mirar el video hasta el final, espero que te haya gustado y así puedas volver en un próximo video. Cada día estamos informando todo lo que ocurre en El Salvador, así que ya saben, esto ha sido todo por hoy, nos vemos en una próxima.